Muy buenas noches, mi nombre es Lina Marcela Leal Sánchez, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe. Le voy a hablar acerca de las teorías de la adquisición del lenguaje. Modelo de cuadro comparativo. Teórico exponente. Skinner. Denominación de la teoría, conductismo. Términos básicos. El lenguaje se aprende en base al condicionamiento operante. Objeto de estudio. Todo comportamiento se explica en términos de estímulo y respuesta. Aporte. Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. El lenguaje está en las respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, respuestas que ya pueden ser de manera verbal o intraverbales o de manera secundaria. Factores que intervienen en este aprendizaje. Principalmente el entorno que lo rodea, la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo se evidencia este aprendizaje en los niños y niñas? A través de los elogios y reconocimientos. La conducta que se refuerza se fortalece en el niño y opera para seguir una conducta de refuerzo y así lograr todos aquellos reconocimientos. Seguimos con teórico exponente. Noam Chomsky. Denominación de la teoría. Innatismo. Términos básicos. El lenguaje es una capacidad innata del ser humano, con un conjunto de principios de reglas gramaticales universales. Estudio de objeto. Toma una posición mentalista. Aportes. Una teoría formal del lenguaje según la cual este lenguaje se genera a partir de estructuras innatas. Por esto su teoría se conoce como gramática generativa, la cual se activa con el dispositivo LAT, capaz de recibir lo lingüístico y a partir de él derivar reglas gramaticales universales sin ninguna enseñanza formal. Factores que intervienen en el aprendizaje. Chomsky establece dos grandes principios: el principio de la autonomía y el principio del innatismo. Este innatismo, según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales, es decir, una gramática que puede aprenderse o no aprenderse, asociativamente en virtud de un estímulo a respuesta, por tanto, es innato. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Chomsky evidencia el aprendizaje a través del innatismo. Del lenguaje se concreta diciendo que todos nacen con un mismo constructo interno. Es un esquema innato, específicamente humano y genéticamente hereditario. Cuando uno nace con este dispositivo, empieza a recibir estímulos lingüísticos o datos lingüísticos primarios. Seguimos. Teórico exponente. Jean Piaget. Denominación de la teoría. Cognitismo. Términos básicos. Asimilación, acomodación, esquemas mentales, sensoriales, maduración, desarrollo. Objeto de estudio. En este cognitivismo, el lenguaje y el pensamiento en el niño
a través de la construcción cognitiva. Ese es el principal objeto de estudio. Piaget plantea una teoría genética y formal del conocimiento, según el cual el niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. Propuso que el lenguaje es equivalente a la inteligencia. Desarrolló una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia. Factores que intervienen en el aprendizaje. Objetos, el medio que lo rodea, la interacción, habilidades y capacidades mentales. ¿Cómo se logra este aprendizaje en los niños y niñas? A través de la experiencia, la manipulación de los objetos, de la exploración del entorno que lo rodea. Teórico exponente. Brunner. Denominación de la teoría. Interaccionismo. Términos básicos. La teoría neurolingüística y bases cognitivas. Brunner enfatiza el uso y la función a la hora de explicar la adquisición del lenguaje. Intenta buscar una tercera vía que tenga en cuenta el constructivismo y que sea interaccionista. Es decir, quiere llenar este hueco entre lo imposible y lo milagroso. El empirismo ambientalista de Skinner y el mentalismo innatista de Chomsky. Los primeros precursores del lenguaje serían llamados formatos que Brunner define como estructuras predecibles de acción recíproca. Situaciones que en el adulto prepara muy repetidas veces que interacciona con el niño. Dice, los adultos pueden desarrollar las estrategias de ayuda desde las cuales el niño desarrollará un poco su lenguaje. ¿De qué manera va a aprender este niño? El niño disfruta de un acceso privilegiado al lenguaje, pues este sistemáticamente se va arreglando por la comunidad lingüística, los llamados amplificadores externos del desarrollo, de los cuales el más importante es la familia. Al niño se le proporcionan oportunidades sistemáticas para negociar los denominados procedimientos lingüísticos y significativos. Es fundamental, ya que desde el nacimiento la relación con los agentes externos, la comunicación prelingüística, con ella empieza el estudio del lenguaje, luego tiene una continua funcional con él mismo. Y por último tenemos a Vygotsky. Denominación de la teoría social. Términos básicos: contexto social, aprendizaje, entorno, desarrollo próximo. Vygotsky determina que el origen del lenguaje es social, una herramienta para poder comunicarnos y así realizar intercambios sociales. Plantea que el lenguaje es la base del pensamiento. Se concibe el lenguaje como el motor de una serie de desarrollos y también afirma que no es posible el desarrollo en una condición de ausencia. Este desarrollo social se da a través del contexto y el entorno. ¿Cómo aprenden los niños a generar este lenguaje? A través del medio social. Cuando el niño se apropia de su propio conocimiento y cuando interactúa por sí mismo sin depender de los demás. Esta fue una pequeña exposición del cuadro comparativo de las teorías de la adquisición del lenguaje. Muchas gracias.